El océano guarda historias sin contar y misterios sin resolver. Desde un cementerio submarino de trenes hasta extraños monstruos marinos. He aquí 20 cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas que nadie creería. Número 20. Cementerio submarino de trenes. ¿Alguna vez ha pensado en tropezar con una flota de trenes fantasmales que descansan en silencio en el fondo del océano, lejos de la costa de Nueva Jersey? Esta escena surrealista no es solo una fantasía descabellada, es una realidad desconcertante. Bajo las olas se esconde un paisaje peculiar e inquietante, un cementerio de locomotoras antiguas. Pero, ¿cómo acabaron estos trenes en un lugar de descanso submarino tan inesperado? Estas locomotoras, que se cree que son raros modelos planetarios de clase 22T, que datan de la década de 1850, están rodeadas de misterio. Su viaje al fondo del océano está rodeado de misterio. Una teoría popular sugiere que estos trenes eran transportados en una barcaza que se encontró con una tormenta, lo que provocó su hundimiento accidental. Sin embargo, algunos expertos creen que no fue un accidente. Especulan que fueron enviados deliberadamente a la tumba de agua. ¿Por qué? ¿Fue una estafa al seguro? ¿O tal vez una forma de deshacerse de tecnología obsoleta en una época en la que las consideraciones medioambientales eran algo secundario? A pesar de estas teorías, las circunstancias exactas de su descenso siguen siendo desconocidas, lo que convierte a estos trenes sumergidos en objeto de intriga y especulación. Sin embargo, su descubrimiento en la década de 1980 por un submarinista llamado Paul Hepler ha abierto una ventana a una época pasada de la historia del ferrocarril. Hoy, estas locomotoras submarinas ofrecen una rara visión del pasado, transformando el fondo del océano en un museo sumergido, preservando una parte de la historia que de otro modo se habría perdido en el tiempo. Número 19. Monumento de Yonaguni. ¿Es una formación natural? ¿O sus intrincados escalones y ángulos insinúan la posibilidad de albergar vestigios de una antigua civilización perdida en las profundidades del mar? Desde su descubrimiento fortuito en 1987, esta estructura submarina en forma de monumento ha desatado la polémica sobre su origen humano o geológico. Situada a unos 30 metros bajo las olas de las islas Ryukyu de Japón, la formación Yonaguni se extiende a lo largo de más de 45 metros. Su estructura rocosa compuesta incluye salientes con muescas, caras planas paralelas, escalones afilados, pasadizos y grandes bloques cuadrados, todo lo cual recuerda a la cantería tallada y encajada. Algunos expertos en geología sostienen que se trata simplemente de un lecho rocoso, articulado de origen natural, modelado por la actividad sísmica. Sin embargo, otras evidencias sugieren la posibilidad de que se trate de los cimientos de una estructura neolítica sumergida o de un asentamiento inundado por la subida del nivel del mar tras la era de IC, similar a los yacimientos hallados más recientemente. Aunque sus orígenes exactos siguen sin resolverse como atracción subacuática, el monumento de Yonaguni posee un innegable encanto, textura y dramatismo. Los buceadores pueden pasar las manos por superficies que suscitan preguntas. ¿Son grietas naturales, símbolos tallados, herramientas humanas, o mera erosión natural que imita formas artesanales como el eco de la Atlántida en el Pacífico? Las ruinas o formaciones hundidas de Yonaguni apelan a nuestra imaginación desde las profundidades azules. Número 18. Espada de los Cruzados. En los primeros meses de 2021, un buceador recreativo de la costa de Caramelo de Israel tropezó con un objeto brillante que asomaba misteriosamente del fondo marino. Nadando hasta una profundidad de unos 18 metros, descubrió que se trataba de una espada medieval de tamaño natural, pero no era una espada cualquiera, era una reliquia de 900 años con una historia legendaria. Resulta que el buceador había encontrado una rara arma de los cruzados que se remontaba a las emblemáticas Guerras Santas, cuando los ejércitos europeos trataban de reclamar la Tierra Santa. Escondida en la arena húmeda durante siglos, la hoja permanecía intacta, perfectamente conservada. Tras retirar meticulosamente el musgo y la suciedad que la cubrían, los científicos descubrieron la fascinante arma de acero con una hoja de hierro incorrupta. ¿Cómo consiguió esta hoja mantenerse tan limpia después de casi 1000 años? La misteriosa espada suscitó teorías. Algunos sugirieron que tenía poderes místicos, mientras que otros opinaron que se envainó antes de caer al mar.
Número 17. Camino a la Atlántida. En las profundidades de las cristalinas aguas de las Bahamas, se encuentra una misteriosa formación conocida como la Carretera de Bimini. Esta estructura submarina ha cautivado la curiosidad y la imaginación de exploradores y científicos por igual. Descubierta por un submarinista en 1968, la Carretera de Bimini llamó inmediatamente la atención por su peculiar disposición. Las piedras están perfectamente alineadas, como una carretera o un muro, y se extienden a lo largo de unos 800 metros. La pregunta que surge es si se trata de un fenómeno natural, o podrían ser los restos de una civilización antigua y avanzada. Los partidarios de la teoría de la Atlántida, popularizada por el vidente Edgar Cayce, sostienen que la Carretera de Bimini es un fragmento de esta legendaria ciudad. Cayce, conocido por sus profecías, predijo en una ocasión que se encontrarían pruebas de la Atlántida en 1968, el mismo año en que se descubrió la Carretera de Bimini. Esta coincidencia alimentó la especulación y atrajo a una plétora de entusiastas de la Atlántida. Sin embargo, a pesar del atractivo de esta teoría, geólogos y arqueólogos optan por una explicación más fundamentada. Sugieren que la Carretera de Bimini es una formación natural conocida como roca de playa. La roca de playa suele formarse a lo largo de las costas, donde las olas de arena y las reacciones químicas cementan la piedra caliza. Aún así, el debate continúa y cada parte presenta argumentos convincentes. El misterio de la Carretera de Bimini perdura. Número 16. Plata de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 2013, un equipo de exploración logró una hazaña notable al completar la operación de salvamento más profunda jamás registrada en el Atlántico. Recogieron con éxito más de 1.200 lingotes de plata perdidos durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa de recuperación Odyssey Marine Exploration sacó a la superficie este tesoro de lingotes de metales preciosos del SS Gersopa, a 2 kilómetros de profundidad del lugar del naufragio del Titanic. El SS Gersopa, un vapor de carga británico de 125 metros, se hundió en febrero de 1941 tras ser atacado por un submarino alemán a 480 kilómetros de Irlanda. Era uno de los buques que suministraban provisiones vitales para el esfuerzo bélico. Se hundió con una carga de plata asegurada de 272.160 kilos. Esta pérdida, valorada hoy en 100 millones de libras, contribuyó a la salida del Reino Unido del patrón oro. Poco después, las familias de los 86 hombres perdidos en el mar expresaron su gratitud por haber descubierto por fin el paradero oculto del SS Gersopa. Utilizando vehículos avanzados con sonar remoto, la tripulación buscó barras de plata esparcidas por el fondo marino. Se recogieron más de 1.200 lingotes, con lo que el metal y la tragedia que encierra volvieron a la superficie después de 70 años. Al igual que el Titanic, que ahora sirve de hábitat a nuevas bacterias y ecosistemas amantes del metal, el Gersapa también alberga coloridas formaciones coralinas a lo largo de sus barandillas y rústicos incrustados. Su cola está para siempre entrelazada con las fortunas y futuros enterrados y recuperados del abismo. Número 15. Cañones de Barbanegra. Las aguas que rodean Carolina del Norte están impregnadas de leyendas de piratas famosos que dominaron los mares hace siglos. Entre ellos, destaca el nombre de Barbanegra como el más venerado. Este pirata británico saqueó las aguas caribeñas y de la América colonial, amasando un poder y unas riquezas tan grandes que llegó a comandar una flota o ejército de mar. Sin embargo, en 1718, varias fuerzas navales convergieron para eliminar su traicionero reinado. Hace años, técnicos marinos hicieron un descubrimiento extraordinario al tropezar con un enorme cañón incrustado en las arenas de la playa atlántica, que pesaba la friolera de 900 kilos. El tamaño y el patrón del cañón coinciden con los registros de los utilizados en la gran batalla que puso fin al reinado del pirata. Además, se encontraron otros artefactos metálicos parecidos a maquinaria pirata. El legado de Barbanegra es intrigante y misterioso, y las historias de sus hazañas cautivan la imaginación. El descubrimiento del cañón y los artefactos añade otra capa a su historia, proporcionando pruebas tangibles de las batallas que una vez se libraron en estas aguas. A medida que los buceadores exploran las profundidades, descubren trozos de historia que dan vida al pasado. Número 14.
Pecio del Thistlegorm. El SS Thistlegorm, buque de la Marina Mercante Británica, encontró su destino durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de los arrecifes del Mar Rojo egipcio. Hundido el 6 de octubre de 1914 por bombarderos alemanes, este buque transportaba un tesoro de suministros para las fuerzas aliadas. Ahora yace como una cápsula del tiempo sumergida en el fondo del mar. Hoy en día, el Thistlegorm es un lugar de buceo muy conocido, a menudo visitado por su cargamento. Al menos lo que quedó intacto de camiones, motocicletas, fusiles e incluso trenes se conserva en las profundidades. La mayoría son dolorosos vestigios de la pasada guerra. A pesar de llevar décadas bajo el agua, el nivel de conservación es asombroso. Las motocicletas siguen en fila, los camiones están aparcados como si esperaran a sus buceadores, y los vagones de tren se asientan extrañamente en el fondo del océano. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que el barco se hundió. Con el tiempo, los restos del naufragio se han convertido en un próspero arrecife artificial que atrae una variada vida marina. Los corales han reclamado la estructura del barco, y bancos de peces nadan por los pasillos antaño transitados. Es un contraste sorprendente. Un escenario de guerra es ahora un santuario para la vida oceánica. La historia del SS Thistlegorm es una historia de tragedia y transformación. Lo que una vez fue un buque que transportaba suministros para la guerra, es ahora un refugio para la biodiversidad marina. Cuando los submarinistas exploran sus profundidades, no solo son testigos de la historia, sino también testigos de la belleza de la naturaleza. Número 13. Tesoro perdido de $1 millón. El descubrimiento de un tesoro perdido es un sueño que enciende la imaginación como pocos. En julio de 2015, este sueño se hizo realidad para Eric Schmidt, un recuperador profesional, cuando descubrió monedas por valor de más de $1 millón en un naufragio español sin nombre de 1715 frente a la costa del Tesoro de Florida. Este hallazgo se sumó a la tradición de lo que se considera la zona de pecios sin salvamento más rica del planeta. El nombre de la zona se remonta a hace más de 300 años, cuando España dominaba los mares del mundo y saqueaba gran parte de la riqueza de Sudamérica. En julio de 1715, galeones españoles cargados de riquezas navegaron de regreso a Europa por la costa oriental de Florida. Todo cambió cuando un huracán azotó la costa, hundiendo 10 barcos del tesoro español y esparciendo sus fortunas por la plataforma continental. En una de las mayores pérdidas de tesoros de la historia, el oro y la plata, valorados en 500 millones en términos actuales, siguen perdidos. Schmidt hizo su hallazgo en 2015 mientras pescaba con un imán para peinar un nuevo campo de escombros no identificado. En cuestión de segundos, encontró 51 monedas de oro y luego desenterró cientos más, enterradas bajo la arena. Entre las monedas bien conservadas había escudos y rialis, algunos todavía agrupados. La historia del descubrimiento de Eric Schmidt es una historia de perseverancia y pasión. Su hallazgo no solo contribuyó al registro histórico, sino que también devolvió la vida a una parte de la historia. Número 10. Cráneo antiguos, restos humanos de 13.000 años. Ofrecen una visión fascinante de nuestro pasado, pero pocos son tan antiguos o reveladores como el fósil humano más antiguo hallado en América. Este fósil pertenece a una adolescente que vivió hace casi 13.000 años. Sus huesos fueron descubiertos por buzos a más de 30 metros de profundidad en un oscuro cenote mexicano sagrado para los antiguos mayas y sellado durante milenios. Llamada Naya, cayó más de 30 metros dentro de la cueva, probablemente buscando agua en un duro paisaje de pinos. Sus huesos se conservaron perfectamente en el agua fresca y fría y el entorno oscuro. Los científicos analizaron la forma de su pelvis, las caries dentales, la curvatura de su columna vertebral e incluso su dieta a través de la placa fosilizada de sus dientes. Los isótopos de sus huesos sitúan sus orígenes en Norteamérica. La vida de Naya terminó trágicamente antes de la edad adulta, en una época de cambio climático. Sus restos proporcionan información sobre la salud, la ascendencia y las habilidades de supervivencia de los primeros nativos americanos. Los fósiles sumergidos como Naya revelan aspectos ocultos de nuestra historia como primeros cazadores-recolectores que esperan ser explorados en cuevas submarinas. Número 9. Calamares colosales. Durante siglos,
Los cuentos y especulaciones sobre criaturas colosales que acechan bajo el azul profundo del mar han cautivado nuestra imaginación. Con más del 70% de nuestros océanos sin explorar, científicos e investigadores creen que pueden existir muchos horrores en las partes más profundas y oscuras de nuestros mares, donde ningún submarinista se ha atrevido a aventurarse. Uno de estos horrores salió a la luz en las profundidades crepusculares del Océano Austral, entre la Antártida y Nueva Zelanda. Los colosales calamares se dejaron ver brevemente antes de desaparecer en las profundidades del abismo, despertando leyendas e historias sobre el Kraken, un mítico monstruo marino del que se decía que destrozaba barcos y piratas, causando un caos como nunca se había visto en el mundo. Los expertos sugieren que este calamar colosal, aunque no tan grande como el alucinante naufragio y el Kraken, tiene el potencial de rivalizar en tamaño incluso con los cachalotes supergigantes. Imagínese el terror de encontrarse con un calamar de 10 metros con enormes brazos y una cola como una hélice que se dirige hacia usted. Esto es exactamente lo que sintió un equipo de científicos en 2019, cuando lanzaron una cámara a las profundidades marinas y fueron recibidos por esta monstruosidad. Antes de esto, los expertos solo habían visto una vez un calamar colosal adulto en 2007. Pero este nuevo espécimen ha inspirado nuevas ideas sobre lo que creíamos posible en la evolución. Número 8. Naufragio pirata. En 2015, se descubrió un notable naufragio cerca de la costa de Colombia, lo que suscitó un gran interés y un debate sobre su propiedad. El barco, que se cree que es el galeón español San José, se hundió en 1708 y es reconocido como uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más importantes hasta la fecha. El San José formaba parte de la flota española que transportaba un inmenso tesoro del Nuevo Mundo al rey Felipe I de España. Cargado de oro, plata y esmeraldas, el barco fue un objetivo tentador durante la Guerra de Sucesión Española. En una feroz batalla con barcos británicos, el San José encontró su trágico final, llevándose consigo sus riquezas y casi 600 almas. El descubrimiento de este pecio en 2015 no fue una hazaña menor. Requirió la colaboración de equipos internacionales, tecnología avanzada de exploración submarina y años de investigación de registros históricos. El barco permaneció oculto durante más de 300 años y su ubicación era un misterio que muchos trataban de desentrañar. Sin embargo, el descubrimiento también desencadenó un complejo debate sobre la propiedad y el patrimonio cultural. El gobierno colombiano, historiadores y arqueólogos marítimos se enzarzaron en discusiones sobre los derechos del pecio. Esta situación pone de relieve los retos a los que se enfrenta la arqueología subacuática, equilibrando la emoción del descubrimiento con la ética de la conservación y el respeto del patrimonio cultural. Número 7. Hidromedusa ártica. Agraciada y etérea, la medusa ártica, un pariente único de las medusas, se desplaza silenciosamente por los mares polares. Con sus tenues tentáculos y sus frágiles campanas, se parecen más a criaturas extraterrestres que a cualquier ser terrestre. Sin embargo, estas delicadas formas de vida sobreviven y prosperan en uno de los hábitats más duros del planeta, las oscuras y gélidas aguas del Océano Ártico. Sus cuerpos gelatinosos palpitan contra las heladas y negras profundidades, descendiendo a más de 1300 metros, persiguiendo al plancton y a los pequeños peces en la penumbra perpetua. Algunas especies exhiben tonos vivos en patrones bioluminiscentes característicos que les confieren un brillo biótico de otro mundo mientras recorren en espiral el espacio líquido, sin que les moleste un solo culto durante meses. Mientras que sus parientes más grandes, como la medusa león, llaman más la atención por su imponente tamaño, las diminutas hidromedusas destacan por su mística apariencia. Su improbable existencia capta la realidad de la sorprendente diversidad de la naturaleza, que consigue emerger incluso en mundos extremos como las profundidades árticas. Estas medusas sirven de inspiración, demostrando cómo la vida encuentra la forma de perseverar con gracia y florecer contra viento y marea. A pesar de su frágil apariencia, sortean los retos de su entorno con notable resistencia, mostrando la tenacidad y adaptabilidad de la vida en los lugares más inesperados. Número 6. Heraklion. Heraklion, también conocida como Tonus Heraklion, fue en su día una bulliciosa ciudad egipcia y ahora yace sumergida en las profundidades del Mediterráneo.
cerca de la desembocadura del Nilo. Perdida durante siglos, esta ciudad fue redescubierta a principios del año 2000, desvelando la historia de una metrópolis antaño próspera que sirvió de centro vital para el comercio entre Egipto y el mundo griego. Fundada hacia el siglo VIII a.C., Heraklion estaba adornada con grandes templos, estatuas y diversas estructuras que simbolizaban su prominencia y riqueza. Sin embargo, hacia el siglo VIII después de Cristo, sucumbió a las fuerzas de la naturaleza. El aumento del nivel del mar y la licuefacción del suelo provocaron el hundimiento gradual de la ciudad, que desapareció bajo las olas. El redescubrimiento de Heraklion marcó un hito en la arqueología subacuática. Los restos de la ciudad se hallaron extraordinariamente bien conservados, ofreciendo una visión paralela de la antigua civilización egipcia. Entre las ruinas sumergidas se desenterraron estatuas de dioses y diosas, restos de templos y una plétora de artefactos, como monedas, cerámica e inscripciones. Estos hallazgos han proporcionado valiosos datos sobre la vida religiosa, política y cotidiana de los habitantes de Heraklion. El sofisticado diseño y la infraestructura de la ciudad, ahora estudiados a través de sus ruinas submarinas, ofrecen lecciones sobre la ingeniería antigua y la adaptación a las cambiantes condiciones ambientales. El descubrimiento de Heraklion ha despertado un renovado interés por el mundo antiguo y ha profundizado nuestra comprensión de la interconexión de las civilizaciones antiguas. Número 5. Agujero de la Cerviola. En las profundidades de una depresión submarina conocida como Amberjack Hole, frente a la costa de Florida, los submarinistas se aventuran en un auténtico vacío azul en el fondo del océano. Esta enorme estructura de sumidero abierto, a Blue Hole se sumerge a profundidades superiores a los 137 metros, formando una cavidad cilíndrica rodeada de lados inclinados. Incrustado con coral vibrante, el sitio sirve como un imán para una gran variedad de vida marina, incluyendo peces de arrecife, tiburones y los amberjacks epónimos, peces deportivos depredadores que patrullan las paredes del borde superior. Prosperan en este rico ecosistema. A pesar de su atractivo, los agujeros azules siguen siendo un misterio. Desde cientos hasta miles de metros de profundidad, estos misteriosos accidentes salpican las aguas de las Bahamas, el Atlántico Oriental y otras regiones en cantidades sorprendentes. Algunos incluso están conectados a sistemas de cuevas, lo que aumenta su misticismo. Su nombre técnico, sumideros marinos, alude a su similitud con las formaciones geológicas terrestres. Sin embargo, nuestro conocimiento de su escala y distribución global sigue siendo escandalosamente limitado, ya que la mayoría existen a una profundidad imperceptible y sin ser vistos lejos de la costa. El sumidero marino ofrece una oportunidad única para que los científicos estudien la vida que prospera a diferentes profundidades. También brinda la oportunidad de recoger muestras de agua y microbiológicas para su análisis. Para los buceadores que descienden por su abismo azul, la experiencia es maravillosa, con paredes verticales repletas de vida, que prolifera a través de vívidos gradientes de profundidad, evoca un profundo encanto psicológico y el misterio que ha atraído a la humanidad hacia las profundidades ocultas a través de las eras. Número 4. La tumba negra del faraón. Bajo las tranquilas aguas del río Nilo, yace una reliquia de una época extraordinaria del antiguo Egipto, la era de los faraones negros nubios. Estos poderosos faraones gobernaron durante 50 años, pero su memoria fue borrada de los relatos históricos oficiales egipcios, probablemente por motivos racistas. Imagínese la emoción cuando los buceadores descubrieron por primera vez fascinantes estructuras submarinas a lo largo del Nilo que se remontaban a esta época. Los expertos arqueólogos se pusieron rápidamente manos a la obra para restaurar el rico legado de estos reyes nubios, creando templos y museos en su honor. Sin embargo, no fue hasta que se encontró sumergida en aguas egipcias una estatua de granito negro a tamaño natural del faraón Taharka, uno de los gobernantes más prósperos de Nubia, cuando se produjo un importante punto de inflexión en este empeño. Desde entonces, han ido apareciendo más reliquias impactantes de esta época aguas arriba del Nilo. Descubrir reliquias inesperadas como estas es uno de los aspectos más gratificantes para arqueólogos y buceadores por igual. Sin embargo, a veces las aguas profundas revelan algo más que reliquias.
desvelan criaturas extrañas que superan la imaginación. A medida que arqueólogos y buceadores siguen explorando las profundidades del Nilo, descubren más cosas sobre esta fascinante época y los tesoros ocultos que esconde. Número 3. Parque de Esculturas Submarinas de Granada. El Parque de Esculturas Submarinas de Granada, situado en las cristalinas aguas de la zona marina protegida de la Bahía Molinaria, ofrece una experiencia submarina realmente única y un tanto extraña. Creada por el escultor británico Jason de Cares Taylor, esta galería submarina se inauguró en 2006 y desde entonces se ha convertido en una de las atracciones más extraordinarias para buceadores y submarinistas de todo el mundo. Este cautivador parque submarino cuenta con más de 65 esculturas, cada una con su propio carácter e historia. Estas esculturas están colocadas estratégicamente en el fondo del océano, creando un paisaje submarino surrealista e inquietante. Una de las piezas más emblemáticas es un círculo de figuras de tamaño natural cogidas de la mano. Fabricadas con materiales ecológicos, estas esculturas no solo sirven como arte, sino también como arrecifes artificiales que fomentan el crecimiento de la vida marina. Lo que distingue a este parque submarino, y le añade atractivo, es el modo en que las esculturas interactúan con su entorno subacuático. Con el tiempo, el crecimiento del coral, las algas y las criaturas marinas han colonizado las estatuas, transformándolas en ecosistemas vivos. Este proceso natural ha dado a las esculturas un aspecto extraño, casi fantasmal, al ser invadidas gradualmente por la vida marina. Bucear o hacer snorkel en el Parque de Esculturas Submarinas de Granada ofrece una experiencia realmente envolvente, que permite a los visitantes presenciar de primera mano la increíble transformación de estas esculturas en vibrantes hábitats submarinos. Número 2. El asentamiento de Atlit Jam. Ocultos bajo las olas del Mediterráneo, yacen los restos de un poblado neolítico sumergido de 8.900 años de antigüedad, que ha cambiado nuestra comprensión de los primeros pobladores y civilizaciones marinas. Descubierto frente a la costa israelí del Carmelo, Atlit Jam revela algunas de las primeras evidencias de una economía agrícola, pastoril y pesquera en un entorno marino. El yacimiento, muy bien conservado, incluye cimientos circulares de piedra, algunos de hasta 3 metros de diámetro, que en su día sustentaron cabañas de madera con fogones e instalaciones típicas de las comunidades asentadas. Los artefactos hallados en Atlit Jam, como semillas de madera y herramientas de sílex, indican la existencia de una sociedad experta en múltiples estrategias de producción de alimentos, cruciales para el sustento de una aldea. La subida gradual del agua del mar a lo largo de los siglos sumergió Atlit Jam tan suavemente que preservó una instantánea sin parangón de la antigua vida cotidiana, ofreciendo una ventana a la forma en que los primeros pobladores del Holoceno innovaron sus medios de subsistencia. Las ruinas hundidas de Atlit Jam proporcionan una visión de las primeras comunidades costeras de la humanidad, mostrando su adaptación a los abundantes pero indómitos ecosistemas que les rodeaban. Revelan que los pueblos de la antigüedad que se enfrentaban al océano, al igual que hoy, se encontraban con aventuras y peligros en el horizonte. Número 1. Mejor amigo pez. Cuesta creer que sea posible entablar una profunda amistad con un pez en el mar, pero un submarinista japonés lo consiguió en las azules aguas de una pequeña isla japonesa. Este buceador de 79 años, llamado Hiroyuki Arakawa, se hizo amigo de un pececillo hace unos 30 años. Su vínculo comenzó cuando Arakawa salvó al pez, llamado Yoriko, de una situación que ponía en peligro su vida. Yoriko estaba enredada en un sedal que le había dejado profundos cortes en el lomo. Arakawa la liberó con delicadeza y la cuidó hasta que recuperó la salud. Desde entonces, Yoriko se ha convertido en la mejor amiga de Arakawa. Cada pocos días, Arakawa va a su lugar favorito, hace sonar un gong submarino y Yoriko nada ansiosa a saludarle. Su amistad es extraordinaria y Yoriko se muestra cariñosa de formas sorprendentes, como contoneándose y mordisqueando los dedos de Arakawa. Esta improbable relación entre especies ha superado la prueba del tiempo, sobreviviendo al escepticismo y a la sobredosis. Su vínculo los ha hecho famosos en Japón, convirtiéndolos en una sensación de Internet. Gracias por vernos. Hasta la próxima.